buenas tardes, nuevamente estamos aquí, gracias por recibirnos en sus hogares. Yo soy Gabriel Villanueva y me acompaña Mónica Huerta. Y en esta tarde, bueno, pues calurosa para ser diciembre. Así es. Increíble las temperaturas que estamos teniendo. No sé si Santa Claus ahora vaya a venir en short y en camiseta, pero bueno, dicen que para el fin de semana este clima ya parece invierno, sí, mejora un poco, pero bueno, Bueno, mejora dependiendo de para cada quien, ¿verdad? sí, bueno, mejora porque estamos en tiempo de frío, debe hacer frío. Creo yo que no, si estuviera en tiempo de calor, pues bueno, es tiempo de calor. En un momento vamos a recibir a nuestra invitada que nos hablará de temas muy, muy interesantes. Así es, nos va a estar hablando del autismo y el déficit de atención en los niños. O sea, son padecimientos pues que realmente sí hay muchos niños que pues que tienen ese padecimiento, sobre todo el déficit de atención, Claro, que puede pues traer, vamos a decir, algunas consecuencias en el desarrollo escolar. en la vida diaria misma. Ahorita la especialista ya entra en el siguiente bloque con nosotros. Ahorita brevemente, nada más quisimos saludarlos, quisimos presentarles a nuestro patrocinador, que es Fundación Sanando el Alma, donde se dan terapias para personas con problemas emocionales. Seguimos abiertos, seguimos dando servicio. Si usted tiene problemas de depresión, ansiedad, no importa si es joven, maduro, Niño. tenemos terapias para ayudarlos a todos ustedes. Y pues bueno, qué rica tarde, ¿no? Así es, así es. Pues la verdad, muy contentos de estar aquí en el programa Vida y Salud y muy agradecidos con toda la gente que nos ha estado apoyando, que nos manda mensajes de los temas que quiere estar viendo en el programa, buenos comentarios también, la verdad que muchas gracias a todos ustedes. Y pues también otra cosa que podemos adelantar un poquito, que en la Fundación Sanando el Alma próximamente vamos a tener microdosis, pero sí. bueno, ese es un tema que lo vamos a dejar para más adelante. Y pues es también parte de la ayuda, ¿verdad? Sí, de buscar la salud a un precio bastante razonable. Como ustedes saben, Fundación Sanando el Alma es una fundación hecha con una visión social para todo el centro de Coahuila, y pues todos son bienvenidos. Cualquier persona que esté interesada en información, mándenos un mensaje, comuníquense, denle like a nuestra página en Facebook que se llama Fundación Sanando el Alma. Y sobre todo también a la de Impulso Televisión, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, no tardamos, ahorita vamos a irnos a un comercial para recibir a nuestra invitada. ¿Te parece bien? Así es. Entrar en tema, porque a mí me parece un tema súper importante. Me parece un tema súper importante que tenemos que normalizar. Es una normalidad que tenemos que aceptar y que aprender a convivir con ella y a darle el lugar que merecen todas estas personas. Sí, también queremos informar, fíjate, déjame te platico que el lunes va a estar acompañándonos una persona del municipio, bueno, de la nueva administración que viene, ¿verdad? Muy bien. Y ella nos va a estar hablando del proyecto, lo que se refiere en salud, que va a tener el doctor Mario Dávila. Entonces, pues sí es muy interesante porque, bueno, pues va a entrar el doctor en esa administración y creo que no debe de hacer a un lado, sino darle más importancia a la salud, y bueno, siendo salud, el médico, ¿verdad? Sí, claro, y la salud se ha vuelto un tema bastante delicado. Bueno, siempre lo ha sido, pero siento yo que el último, desde que empezó la pandemia, ha sido un tema álgido, un tema que necesitamos todos ser conscientes de todo esto. Pero bueno, muy bien. Ahorita regresamos, vamos a ahorita entrar con nuestra invitada, ¿te parece bien? Así es, entonces
No se vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos con todos ustedes para empezar el tema sobre autismo y déficit de atención en los niños. Ya estamos aquí nuevamente en tu programa Vida y Salud y ahora sí ya está con nosotros. Si gustas presentarte, cuál es tu nombre y la carrera que tienes, ¿verdad? Así es, sí, mucho gusto. Mi nombre es Zulma García, soy licenciada en psicopedagogía y actualmente estoy cursando una maestría en patologías del habla y del lenguaje para todos los trastornos pues del aprendizaje y de este que involucra el lenguaje. Así Muy es. bien. Pues bueno, el tema es el autismo y el déficit de atención, pero si empezamos con el autismo, ¿qué es el autismo? El autismo es una cuestión que es neurobiológica, es una dificultad neurobiológica que se presenta genéticamente. Hasta la actualidad no hay una causa como tal. Muchos dicen que es cuando el niño ya nace y después se produce, y no es así. Es neurobiológico, quiere decir que desde el nacimiento lo trae, es genético. Así como otros trastornos que son un poquito más conocidos, como el síndrome de Down, por ejemplo, que es de cromosomas, es genético, o sea, no es por una causa. Entonces, así es igual con el autismo, pero no es tal cual la misma causa que los otros trastornos. Hasta la fecha no se sabe algo como tal, pero sí es genético. Existen muchos mitos que dicen que a lo mejor se provocan por vacunas o que por ciertas cuestiones de alimentación o caídas. Realmente sí procesan la información diferente, neurológicamente hablando, pero el autismo no aparece en el cerebro como tal. Si se hace una resonancia o alguna cuestión más médica, sí los neuros pueden decir, ¿no?, a los papás, pero como tal no aparece en el cerebro. Se requieren otro tipo de pruebas para poder descartar el autismo. Una pregunta que se me hace importante. Por ejemplo, el niño empieza en su desarrollo. Cuando tiene un autismo, pues me imagino que en un nivel más alto, pues a lo mejor ahí los papás se dan cuenta inmediatamente, o cuando ya está un poquito más grande, el niño no habla o el niño ves diferencias, pero cuando es un autismo así más leve, ¿cómo podrían darse cuenta que tiene autismo? Sí, definitivamente creo que eso es lo más difícil, porque hay muchos autismos que son... Es que el espectro autista hoy en día se conoce con mucha variedad de niveles en sí, porque anteriormente se decía el síndrome de Asperger, que era también muy conocido, el trastorno del desarrollo generalizado, que era un retraso del desarrollo, síndrome de Rett, y hoy en día se dice, ok, está el espectro autista y hay distintos niveles, el nivel 1, 2 y 3, que es leve, moderado y grave, y en estos mismos se van acomodando todos los que acabo de mencionar anteriormente. Entonces, los papás... hay unos que realmente van por sí solos y dicen, yo veo algo en mi niño que no lo veo con mis otros niños o no lo vi, y entonces por eso tienen un poquito más de experiencia. Cuando están más chiquitos es un poquito más complicado porque esperan que con el paso del tiempo logren todas esas habilidades que no logran. Por ejemplo, el contacto visual. No hay contacto visual como tal. Su atención desde el primer nivel, sí, generalmente se puede desarrollar definitivamente. Y contacto visual muchas veces dicen que es que si me mira a los ojos, sí, todos los niños que yo tengo, los pacientitos, te pueden mirar a los ojos, eso es definitivo, pero no hay un seguimiento. Si yo estoy aquí conversando, estoy observando, pero no está a mí, o sea, puedo ver y puedo estar así como divagando, es lo que ellos hacen, pero sí me ven a los ojos. Pero el contacto visual es un seguimiento, que yo tenga ese seguimiento, porque hay niños que entran, me ven, pero su mirada está dispersa todo el tiempo, o no me están prestando la debida atención, o sí me la prestan, pero de una manera distinta. Hay niños que yo les estoy hablando y están así, tal cual los ojitos así, no me están mirando, pero me hacen la actividad correctamente. Entonces quiere decir que su atención fue diferente y su contacto visual es distinto al que promedio tenemos. ¿Es eso primero? ¿Qué otras características tiene el autismo? Sí, para poder determinar quién es y quién no es. Sí, por ejemplo, hay ciertas áreas específicamente que es la comunicación, que es una deficiencia en la comunicación verbal y no verbal. En este mismo espectro autista existen distintos tipos de comunicación, por ejemplo, la verbal y no verbal. Hay pacientes que, bueno, los papás es la pregunta del millón tal cual, de ¿va a hablar o no va a hablar? Porque hay muchos pacientes que ya están grandes y no lograron tener la comunicación verbal como tal, pero sí
está la comunicación no verbal. Se comunican a través de imágenes que se llaman pictogramas. Entonces, generalmente hay un retraso en la comunicación. En mi experiencia, realmente casi todos mis pacientitos hablan, pero con el paso del tiempo. O sea, no es tan chiquitos, llegan, no hablan. Por ejemplo, me llegan pacientes a veces de 5 años que no han tenido terapias previas y no hablan nada. Nada, ni agua, ni mamá, ni nada. Tal cual. Okay. Están en terapias, se comunican a través de extensión. Así, o sea, los agarran de la manita, los llevan al lugar y el agua o el baño, todos se comunican, pero a través de señalamientos y sonidos aislados, pero no como tal palabras, porque no tienen otro tipo de comunicación. O sea, todavía no se les enseña la comunicación de imágenes o pictogramas a muchos de ellos. Llegan a terapia y empiezan a hablar, pero a lo mejor no es una comunicación de conversación, es una comunicación de palabras aisladas, que solamente dicen palabras, agua, leche, todo, empiezan a comunicarse y lo esperado es incrementar también esa comunicación. Pero en el mismo espectro autista hay comunicación, hay distintos tipos de niveles de esta misma comunicación y hay otros que se comunican súper bien. Una pregunta, hay niños que hablan un poquito, pues no sé, a los 2 años. Yo, por ejemplo, de mis hijas, la primera empezó a hablar muy chiquita y la segunda, inclusive yo ya la llevé con una psicóloga, tenía como 2 años y medio y no hablaba, era señas. ¿Cómo podríamos saber si es porque se está tardando en hablar o si ya es autismo? Sí, eso creo que se confunde muchísimo, porque el autismo, aunque todavía no hay tanta información de parte de la sociedad, se reconoce el nombre autismo. Entonces, muchas veces los niños no hablan, tienen autismo. O sea, ya la etiqueta tal cual por la misma deficiencia del lenguaje. Y la verdad es que el autismo conlleva muchas otras características. Esa es la principal, como la comunicación, pero está la poca interacción social. Eso, por ejemplo, se puede diferenciar. Hay niños que llegan sin hablar y podemos descartar a un autismo, pero me tiene muy buena comprensión, muy buena interacción social, tienen juego simbólico. El juego simbólico en los niños desde chiquitos es natural, o sea, no hay que trabajarlo, los niños aprenden a jugar naturalmente. Los pacientitos con autismo no, se les tiene que enseñar a jugar funcionalmente, porque a lo mejor el Toy Story, el Woody, que a lo mejor a todos los niños les encanta, ellos lo avientan o les es indiferente o no le dan la función correcta. O el teléfono, el típico teléfono que desde bebés se los ponen y empiezan a hablar, ellos no. A ellos les gusta sentir las fichitas o los ruidos del teléfono y se lo ponen aquí, pero no para hablar o no para imitación. Entonces, eso del juego simbólico es así como un punto súper importante. Hay niños que no hablan, pero tienen juego simbólico, vamos descartando los foquitos rojos. O también muchas veces tienen desintegración sensorial. No sé si han conocido a niños con autismo que de repente empiezan a hacer movimientos en sus manitas o en sus piecitos o están brincando todo el tiempo porque tienen una carga sensorial muy fuerte, son hipersensibles. Entonces a lo mejor algún ruido les molestó, hacen esto automáticamente, ellos se protegen porque tienen hipersensibilidad. Si yo escucho muy fuerte un globo, ellos lo escuchan lo triple. Entonces automáticamente hacen porque son hipersensibles o se emocionan y la forma de expresar su emoción es a través de hacer movimientos con sus deditos y ponérselos cerca y hacer sonidos aislados. Entonces eso también es un punto. ¿El niño con autismo puede ir a una escuela normal? Bueno, vamos a llamarla regular, normal, sí, regular, tradicional. ¿verdad? Porque sí, tradicional. Así es. Sí, definitivamente sí, pero he tenido actualmente justo unos papás acaban de ir a preguntarme eso porque las escuelas realmente muchas veces no tienen esa capacitación para poder atender a niños educación especial o con algún trastorno del lenguaje o algún trastorno neurobiológico como tal. ¿Sí? Pero entiendo que la SEP obliga a las escuelas a aceptarlos. Sí, es que hay un sistema público que se llama USAER, que es más que nada para los niños que tienen dificultades. Okay. Pero en sí, cuando los papás quieren meterlos, porque es que es una por otra, porque requieren una atención un poquito más personalizada y a lo mejor en sistemas públicos hay muchos niños y puede ser que tengan la atención ideal, podría ser,
y al contrario en una atención un poquito más personalizado, en un sistema más privado como son las escuelitas pequeñas, muchas veces pues no los aceptan como tal, o sí los aceptan pero están en un lugarcito ahí, están en el salón pero no están como tal incluidos o no se adecúan las actividades como tal. Es bien importante eso. ¿Qué tan importante o hasta qué edad es más importante irlos integrando a la sociedad, a los niños, a los juegos, para que el niño pueda tener un desarrollo a futuro? Sí, siempre en cualquier niño, no solamente de niños con autismo, es súper importante la intervención temprana. Ahorita yo estaba pensando en eso específicamente de la escuela, porque me preguntan los papás que si yo considero que ya está listo el niño para entrar a una escuela. Y a mí me puso muy triste esa situación de las escuelas que no aceptan a los niños con autismo tal cual, por el hecho de que a lo mejor lloran un poquito más, o hay unas etiquetas muy fuertes que son, es que tiene autismo, debe de ser agresivo, y no todos los niños son así. Entonces me preguntaban los papás, bueno, ¿qué requiere el niño? Y yo le digo, pues es que simplemente lo que requiere es ser un niño. O sea, no hay una característica en específico para que yo diga, a esta edad en específico tienes que entrar o tienes que tener esto para poder ingresar a la escuela. Sí va a haber muchas dificultades como tal y a lo mejor les van a dar miles quejas, pero es parte del proceso. Pero para una intervención terapéutica o una estimulación educativa, desde chiquitos es bien primordial porque su cerebro es más nuevo. Si dejamos pasar tiempo, por ejemplo, si me llegan niños de 7 años con autismo y me llega uno de 2, aunque no se vean los cambios tan rápido del de 2 añitos, vamos a trabajar lo mismo con el de 2, con el de 7. O sea, depende mucho de su nivel, pero hay niños de 7 años que traen una edad cronológica de 7 y su edad mental a lo mejor es de 2 añitos y no se estimuló en esos 7 años tan favorables para su desarrollo. Entonces, siempre el punto es la intervención temprana porque es la plasticidad cerebral. El cerebro es nuevo, entonces podemos trabajar muchas más cosas que cuando uno es adulto. ¿Qué tan cierto es el medicar a los niños con autismo? ¿Realmente es una ayuda para el niño o es resolver un poquito el problema al papá o al maestro? Sí. ¿Qué tan cierto es? Sí, es que hay niños que no requieren medicación, definitivamente. ¿Qué tanto porcentaje? Son muy poco el porcentaje que requieren medicación realmente. ¿15, 20? Yo creo que podría ser un 20%, sí. Pero depende de muchas características. Por ejemplo, hay niños que en ese mismo espectro autista tienen hiperactividad, hay otros que no. Entonces, a lo mejor estos niños también tienen déficit de atención. O sea, muchas veces están relacionados uno al otro. Y por eso mismo, o sea, no quiere decir, ¿tienes autismo? Te medico. No, porque el autismo no es una enfermedad. El autismo no se cura, es una condición. Sí, definitivamente. Entonces, no se puede medicar porque no es una enfermedad, pero a lo mejor este espectro autista tiene otras cositas que tenemos que mejorar. Por ejemplo, hay niños que tienen trastornos de sueño en ese mismo autismo. Entonces lo tienen que medicar con melatonina, hormonas naturales que producimos, porque su hormona está por debajo de lo esperado. Entonces aquí lo medican por el trastorno del sueño, no como tal por el autismo. Entonces muchas veces sí son de ayuda para el niño, pero otras veces es contraproducente porque el niño empieza a tener crisis un poquito más ansiosas por el medicamento que les produce demasiado estrés. Adormilados, sí. Un poquito más corajudos o más berrinchudos, todo, pero por el hecho de que están tomando mucho medicamento y eso a veces les perjudica. Entonces, el medicamento específicamente tenemos que estudiar el caso, no es para todos. Es parte del autismo el tener esos episodios de crisis, de enojos. Sí. Sí, definitivamente creo que eso es lo más complicado muchas veces, de que no se sabe manejar o que la gente al exterior no se sensibiliza tanto con ese asunto. Incluso si los tocas. Ajá. Si los tocas, sí. Puede ser un estallido. Un logro para mí es que el niño que me abrace. No todos, porque hay unos pacientes súper cariñosos que nunca tuve que trabajar la interacción social y que ellos mismos me dan besos y abrazos, pero hay otros niños que al momento de yo tocarlos corren, ¿no? O sea, y más cuando apenas están ingresando, cuando todavía no conectan mucho. Entonces, todo eso a veces que les provoca crisis, hay que saber cómo manejarlos, porque me tocó ver una vez un video donde había un niño con autismo
en un centro comercial que estaba pasándose por las televisiones y como que le causaba demasiado estrés el ruido o visualmente y empezó a tirar las teles. Entonces era un centro comercial y las personas de ahí no sabían cómo manejar, al contrario, estaban grabando. Entonces en ese caso, si el niño se pudo subir a las teles, cualquier adulto se puede subir y es tomarlo y bajarle su crisis de ansiedad porque él en ese momento no es chiflazón. No sabe cómo controlarse a sí mismo y hay que darle las herramientas para controlarse. Entonces, cuando un niño, la mamá pudiera, o el papá, ¿verdad? En este caso, pudiera notar ahí algunos puntos rojos en su comportamiento, en su habla, con exámenes ahí se puede diagnosticar si es autista, si no es. Sí, así es. Hay características en específico, como comentaba, la interacción social, el juego simbólico, la deficiencia en la comunicación, la integración sensorial, la atención conjunta, el contacto visual, la sonrisa social, como que cualquier niño a lo mejor te puede sonreír y ellos no tienen esa, sí pueden sonreír definitivamente, pero al principio interacción social no, pero lo pueden lograr. O sea, todos estos puntitos se pueden lograr, pero son focos rojos que al inicio podemos detectar. Una persona con autismo, bueno, estuve viendo una serie, la del doctor. Ajá. ¿Sí? El doctor House. No, el doctor, ese estaba chiflado, pero no, un doctor que es autista y que era un genio. Creo que, bueno, no puedo decir en qué cadena, pero sí estaban, y el tipo era un genio, entonces pregunto yo, ¿qué tanto puede desarrollarse? Puede llegar a ser profesionista, puede llegar a ser... Sí. Porque yo sé que son muy inteligentes, son hasta brillantes, digo. Se han hecho películas de ellos, por ejemplo la de Rain Man, cuando se va a Las Vegas y les hace el pelo y barba ahí a todos. No es de tu época. No, sí la has visto, no. No, Es una película muy bien. Ok, pero yo sé que son brillantes, ¿sí? Que tienen una capacidad, solo que hay que encontrarla. ¿Qué tanto puede desarrollar un niño con autismo? Sí, es que las mismas películas hacen esos pensamientos en muchas personas. Por ejemplo, los papás que ven las series dicen, ¿por qué mi niño no hace eso? Y el de la serie sí lo hace. Entonces, en este mismo espectro autista hay niveles intelectuales. Así como nosotros humanamente hay niveles de intelectos, muchas veces en este mismo diagnóstico hay discapacidades intelectuales que puede existir en unos y en otros no. Hay pacientes con autismo que tienen discapacidad intelectual, que no se puede definir a lo mejor desde chiquito, pero con el paso del tiempo sí. Y hay otros que tienen un nivel intelectual promedio y hay otros que lo tienen sobre el promedio, así es, y que sí existen muchos casos. Yo atiendo un paciente de 4 añitos que él tampoco hablaba, empezó a hablar mucho, y ahorita en su nivel de kinder se me aburre mucho porque ya sabe todo, y lo hace súper rápido y ya, o sea, y empieza a tener como cuestiones de conducta, pero porque quiere más y domina muy bien. Pero mi otro paciente de 4 años no domina para nada eso porque su nivel intelectual no es el mismo que él. Entonces, el 4 añitos está por arriba, pero el otro a lo mejor está por debajo del promedio. Como pasa en cualquier escuela. Así es. Como pasa en cualquier escuela normal. Sí. Ahora, misma pregunta. En ese tipo de casos, vamos a hablar de este caso específico, ¿ese niño brillante puede llegar a ser un profesionista? Definitivamente, sí, definitivamente. Y también el otro pacientito, pero a lo mejor en un ritmo distinto. Por ejemplo, yo considero que sus habilidades de comunicación pues son muy efectivas porque él ya empieza a hablar, empieza a dirigirse, y también en cuestión de aprendizaje, él ya está en sumas, a los 4 añitos está leyendo, un niño con autismo, o sea, totalmente, y él ya tiene ese aprendizaje. Él definitivamente puede tomar una carrera profesional y estar trabajando sin ningún problema en un futuro. Y con mi otro pacientito a lo mejor tenemos que echarle más ganas, sí, definitivamente, y a lo mejor sus habilidades de comunicación van a ser distintas, ¿no? O sea, si logramos el habla tal cual, pues qué maravilla, pero si no, pues tenemos que trabajar con otros métodos de comunicación. Pero yo la verdad es que nunca creo que alguien está limitado, solamente que hay que utilizar distintos recursos para cada uno. Sí, bueno, yo creo que no nada más con los niños autistas,
Con todos. O sea, todas las personas entendemos el universo, la vida, lo que nos rodea de diferentes maneras. Sí. Pues nos tenemos que ir a un corte. Ahorita regresamos, no se vaya. Muy interesante la plática. Vamos aquí a su programa Vida y Salud y tenemos algo importante que decirle a todos los televidentes o a toda la comunidad, no solo de Monclova, de la región centro. Boulevard Tecnológico, y pues es una empresa que brinda muy buena solución a las necesidades de los pacientes en análisis clínicos. Tienen un excelente servicio, un amplio catálogo de servicios, de exámenes, de todo lo que hacen. La verdad es que es un laboratorio muy confiable. Muy completo, tiene muy buenos precios. Nos estaban comunicando también de ahí del laboratorio que tienen el servicio de electrocardiograma. Sí, la verdad es que eso... Son muchos: hematología, coagulación, inmunología, química clínica, parasitología, urogeniasis, copronología, tropología, endocrinología, oncología. Pues la verdad es que está muy completo. Yo creo que fue uno de los laboratorios aquí en Monclova que más ha realizado pruebas de COVID, que no sea las que pertenecen al gobierno o al municipio. Están muy respaldados. Sí. Y la verdad es la tecnología también, muy buena tecnología que está respaldada pues tienen buena tecnología, tienen un buen respaldo de certificación. O sea, yo creo que estos cuates le están invirtiendo para dar servicio aquí a la comunidad. El teléfono es el 866-634-8286. Es en la Avenida Los Reyes 101, local 6, la Colonia Tecnológico. Ahí los esperamos. Si necesitan análisis clínicos, ahí estamos para servirles. Así es. Con la doctora Ana Laura Medecingo Lira. Así es. La verdad es que ese laboratorio de análisis clínicos, ha crecido en muy poquito tiempo. Así es. Porque, pues bueno, es un gran laboratorio. Así es. Pero preocupado en la salud. Y pues bueno, pasando a otra cosa, seguimos con lo del autismo. Una pregunta, para los papás con un niño en esa condición, ¿cuál debería de ser el trato? Y no solamente para los papás, también para familiares que están ahí, o la gente que podemos de repente encontrar a un niño en esa que tenga esa condición y que a veces no entiendes. O sea, como tú decías hace rato, ay, es que dicen que mira qué chiflado y mira que a lo mejor se tiró en el suelo, es una rabieta. Bueno, ¿cómo deberíamos como sociedad también de responder? Sí. Primero que nada, creo que es muy importante la empatía hacia los demás. Es algo que se forja mucho al convivir con niños con discapacidades como tal, el autismo. Pero los papás, para empezar, no hay un manual para ser papá, mucho menos para ser papá con un niño con alguna discapacidad. Entonces es bien importante el acompañamiento, por ejemplo, por parte de los profesionales hacia las familias para poder pasar sobre ese proceso. Realmente muchos papás que yo he conocido me dicen, es un duelo porque yo pensé que a lo mejor se imaginan de todo, mi niño no se va a casar, no se va a graduar, todo eso porque hay mucha desinformación sobre este diagnóstico. Y muchas veces, al contrario, en vez de impulsarlos, los vamos limitando por el hecho de decir, bueno, tiene autismo, y ya esa etiqueta se vuelve como pobrecito, o le hago todo porque no lo dejo crecer, porque pienso que va a fracasar como tal. ¿Es apropiado pensar de que es una condición y de que el niño puede desarrollar una vida de cierta manera normal? ¿Es apropiado pensar como padre de familia? Decir, bueno, ok, trae esta condición, pero pues ahí me lo voy a llevar y va a salir adelante, va a triunfar, va a poner su trabajo, su negocio, lo que sea. ¿Es apropiado pensarlo?
Sí, hay un equilibrio, porque muchas veces, como comentaba, dicen, ok, tiene autismo, y me ha tocado ver algunos casos que dicen, como tiene autismo, pues no va a ser nadie en la vida, y tal cual no lo llevan a la escuela, no lo llevan a terapias, y me ha tocado muchas veces escuchar como el niño está en la casa viendo la tele nada más y no sale por el hecho de tener autismo y nunca potencializaron todas sus fortalezas. Los papás o la familia o él nunca va a saber de todo lo que es capaz. Pero muchas veces queremos que estos mismos niños vayan al ritmo de los otros y eso no es ser realistas. O sea, es como un equilibrio, decir, bueno, el niño va a tener ciertas dificultades, tal vez sí, tal vez no en todas las áreas, pero en una en específico sí, y esas hay que trabajarlas mucho para poder lograr los objetivos de grandes. Ahorita dices algo que se me hace importante, que era lo que yo te quería preguntar. ¿Qué tan importante es que los papás puedan sacar al niño, no dejarlo, ay no, porque a lo mejor es muy inquieto y mejor no lo llevo al súper o al parque o al, no sé, a cualquier parte? O al restaurante. Claro. Al restaurante, sí, ¿verdad? Sí. Es lo que siempre les he comentado a los papás. En las terapias muchas veces nos encargamos del aprendizaje, del lenguaje, pero lo más importante es que el niño pueda vivir tal cual feliz, o sea, que el niño tome sus decisiones. Muchas veces les digo, póngale el menú, denle 2 imágenes y que él decida qué quiere comer, porque nunca escuchamos su voz, a veces no es del habla tal cual, pero siempre el niño quiere esto, entonces nunca los dejamos ser libres y ellos pueden tener ese poder de decisión, claro, respaldado por el papá, pero les estamos limitando mucho esas vivencias como tal, de sacarlo al parque. ¿Por qué? Porque a veces pues el niño batalla mucho en socializar, pero si no lo potencializamos o si no lo exponemos como tal a circunstancias que sabemos que él puede salir adelante, pues nunca vamos a saber de qué es capaz. Entonces sí es bien recomendable, pero siempre y cuando utilicemos estrategias adecuadas. Fíjate que eso es bien importante, porque yo creo que como papás podemos reconocer que cometemos ese error con nuestros hijos, de repente que hasta les cogemos la ropa. Bueno, llega un momento en que definitivamente no la quieren así, pero sí, no, esto, y tú vas a escoger esto, y me acordé ahorita por lo que dices de la comida, y sí, la verdad cometemos el error, y no solo en la comida, a veces hasta en la ropa, sí, que les queremos que se pongan, pero bueno, claro, como dices, no nos enseñan a ser papás, pero sí debemos de aprender Sí. Del 100% de los niños que llevan un proceso de crecimiento, porque estar en terapia, ir a la escuela, estarlos activando, de todas maneras, del 100% de los niños con autismo que llevan, no, a lo mejor no al pie de la letra, pero sí llevan un desarrollo apoyados por sus familias, ¿cuántos llegan a ser independientes? ¿Un porcentaje? Específicamente, la verdad es que no tengo el porcentaje como tal, pero a mí sí me ha tocado ver muchos adultos. Anteriormente estaba yo trabajando en un programa de adultos, entonces muchos trabajaban en cafeterías, en restaurantes, manejaban cosas que a lo mejor de chiquitos ni por aquí se nos pasa de que lo van a lograr. Entonces sé que lo pueden lograr, pero a la vez hay otros pacientes, hay otros niños que requieren apoyo, que requieren dependencia de un adulto. Sí, y eso es en los niveles. En los niveles menciona como requiere dependencia, en el último nivel es no requiere dependencia. Entonces sí hay cierto porcentaje que muchas veces requiere dependencia en muchos factores. Y bueno, ok, pasando al tema de déficit de atención, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Porque de repente podría, como decías, confundirse. Sí, definitivamente se confunde. Lo que sí es que pueden existir juntos, se relacionan, como comentaba, puede existir el espectro autista y en comorbilidad, o sea, en relación con el déficit de atención. Sí tengo a varios pacientitos así como muy definidos que tienen espectro autista y tienen déficit de atención porque ellos son muy selectivos en su atención, entonces muchos de ellos no lo tienen, pero otros sí lo tienen. Pero es como el dominante es el espectro autista y va por debajito el déficit de atención.
pero en el mismo déficit de atención existen también muchos niveles. Entonces sí hay mucha diferencia, porque el niño con déficit de atención no tiene estas características de la falla del juego simbólico. O sea, los niños con déficit de atención pueden jugar muchísimo de forma natural, y lo que sí es que en el déficit de atención se concentran específicamente solo en algo que les interesa muchísimo, y todo lo demás no es de su interés y no es de su alcance. No es que no sean capaces, pero no tienen ese interés para poder ponerles atención. Pasa lo mismo con el espectro autista, pero acá tiene otras características. Es que el espectro autista es muy complejo, tiene muchas cosas que podemos tener que tomar en cuenta, y acá es más que nada, por ejemplo, el déficit de atención tiene el déficit de atención e hiperactividad, el déficit de atención de hiperactividad e impulsividad, o el déficit de atención solo. Entonces, como que conlleva también muchos criterios, y tenemos que definir cuál de ellos cumple para estar tanto en este diagnóstico o en este diagnóstico. ¿Por qué algunos niños con esa condición, ya sea una u otra, ponen los juguetes así como en filita? Sí, sí pasa muchísimo, y yo creo que es una de las características que los papás dicen, es que me lo ponen en filita. Una, porque su cerebro es muy estructurado. Por ejemplo, hablando de los niños con autismo, su cerebro dice, esto es así, es lineal, y si tú me lo quitas quiere decir que algo está sucediendo y es negativo, y se me alteran muchísimo. Tengo un paciente que hace mucho eso, y que una vez estábamos con bloques, y si yo le ponía un color rojo, pero para él seguía el verde, no, y yo no lo entendía al principio, o sea, sí, pero yo decía, ¿por qué es exactamente el verde? Entonces ya platicando con su mamá me dice, es que hay una caricatura que vienen así como ciertos dibujos, y él lo ve así y siempre pone los mismos bloques. Pero entonces yo le quitaba uno y pues él me decía como, eso está mal, o sea, esto es así y tú me lo estás quitando. Sí. Así Bueno, es. Seguimos con ese tema que va para largo todavía. Regresamos en un momento, no se me vaya, porque está muy interesante. La licenciada nos está iluminando aquí con todo ese conocimiento. No tardamos, ya estamos de nuevo con la licenciada que nos está hablando de temas súper interesantes. Seguimos con el tema de déficit de atención, y yo le quiero preguntar, licenciada, ¿el déficit se elimina, se mejora? ¿Qué pasa cuando se trata, cuando se trabaja sobre él? Es un diagnóstico que realmente puede mejorar muchísimo, muchísimo. Dependiendo también del nivel que tengan, se puede mejorar bastante, y que realmente hay como un pronóstico muy bueno en todas las áreas de estos niños, estos adultos, porque hay adultos que no se dieron cuenta de niños, y de grandes dicen, o que realmente los diagnostican ya súper grandes, también en el autismo. Pero el déficit de atención es un poquito menos como notable, ¿no? Notorio. Pero se puede mejorar muchísimo, y no se elimina realmente. O sea, estos diagnósticos no se borran, porque volvemos a lo mismo. O sea, no es como una enfermedad que tenga, sino que es una condición de la cual, gracias a las estrategias que se le implementan desde chiquito hasta adulto, ellos pueden salir adelante sin ningún problema. ¿Y qué la causa? Estas causas también son neurobiológicas, pero de hecho el déficit de atención muchas veces existen muchos exámenes neurobiológicos que dicen está un poquito más alterado, o tiene como una regulación en su cerebro como más fuerte, o sea que no para el cerebro, y eso también muchas veces provoca otras cosas, pero no hay una causa como tal. O sea, todavía no se domina de decir, bueno, en el embarazo se provocó o el niño se cayó, o sea, para nada. Eso también es muy neurobiológico, pero no se dan cuenta desde chiquitos, bebés. Aquí es más que nada cuando a veces empiezan a decir, bueno, está súper disperso, muy desorganizado. ¿A qué edad empieza a ser notoria esta condición? Yo creo que desde los 2 añitos, porque muchas veces se puede confundir con la misma edad. O sea, la misma edad dices, es que es una etapa. Realmente sí, en muchos niños puede ser una etapa que esa edad se les complicó muchísimo y exploran muchas cosas, pero cuando el niño realmente no se puede mantener sentadito en su lugar, en una cuestión escolarizada, es como ya un poquito más notorio de decir, el niño realmente trae una pila impresionante que no tiene estructura, se puede mejorar. O sea, estos pacientes pueden mejorar definitivamente. Hay otros que tienen una cuestión un poco más compleja que involucra hiperactividad, impulsividad, entonces ya es todo en uno. Ok, pues bueno, antes de
seguirle con el tema, si gustas decirnos tu teléfono, dónde te puede encontrar la gente, dónde está tu consultorio, porque a veces nos gana el tiempo y se acabó el tiempo, sí, ya no dijimos. Sí, yo estoy ubicada en la Avenida de los Pinos, sobre el Boulevard Harold Pape, en la placita, hay varios localitos. Y mi número es 866-638-7058. Mi consultorio se llama Crecer Centro Psicopedagógico y bueno, amamos mucho que lleguen y atenderlos. Y entonces, ¿desde qué edad tú puedes recibir a un niño, ya sea con autismo o con déficit? ¿O qué otras? Bueno, yo específicamente me involucro mucho en los problemas de aprendizaje y de lenguaje, muchísimo, y más ahora por la especialidad que estoy tomando, pues sí es totalmente las patologías del habla y del lenguaje, pero esta misma involucra muchas cosas como lo es la atención, la interacción social, la comunicación, funciones ejecutivas. Entonces desde bebés, por ejemplo, los niños con síndrome de Down pues obviamente están súper diagnosticados y desde bebecitos me los llevan y yo encantada, yo soy la que atiendo específicamente a los bebés con síndrome de Down o con autismo o así y me ha llegado desde 3 meses de edad de bebés con síndrome de Down. Y niños o 7 meses, 1 año, y de autismo, como es un poquito más difícil definir desde bebecitos de 3 meses de edad, pues no se define porque, pues no, o sea, los bebés de 3 meses de edad regular y sin autismo con autismo hacen exactamente lo mismo. Pero hay otros papás que me dicen, yo quiero estimular el aprendizaje y el lenguaje de mi niño, y me los llevan 11 meses de edad, 8 meses, y empezamos a estimular, y eso realmente les beneficia muchísimo en su estimulación del lenguaje. Ahora, un niño que no tenga esas condiciones, ninguna de las mencionadas aquí, y que diga, bueno, yo quiero llevarlo porque a lo mejor vas a estimular la inteligencia o el lenguaje más rápido, digo, porque las terapias son... Sí, el aprendizaje. Sí, pueden ir, sí, definitivamente. Tenemos muchos pacientitos que realmente van a pura estimulación de aprendizaje y los papás es lo que quieren. O muchas veces es como una preparación educativa. Me toca que a veces pacientes que van desde meses de edad o de 1 añito llegan y la adaptación, y más en esta situación de la pandemia, los retrasa mucho socialmente, o tienen un apego impresionante con su mamá o no quieren hablar ni nada de eso. Y llegan al añito y lloran un montón en el consultorio por el desapego, pero de eso nos encargamos, ¿no? De hacer el proceso un poquito más fácil cuando ellos realmente salgan, vayan a la escuela y ya estén estimulados súper bien y les beneficia de una manera impresionante. Pues qué padre. Así es. Sí, sin duda, yo creo que ahora esto de la pandemia a los niños con ciertas condiciones especiales les ha pegado, pero sí, muchosa. Claro, a todos en sí, los que tienen y los que no tienen alguna discapacidad. Pues bueno, pues te agradecemos mucho la visita, Zulma. La verdad es que ha sido bastante información. Yo creo que sí es de pues mucho beneficio para la gente que nos ve, y pues muchas gracias por aceptarla, y pues bueno, igual esperamos que no sea la última vez que te tengamos por aquí. Pues nosotros se terminó el programa, se nos acabó el tiempo, pero tenemos una cita el lunes aquí en su programa Vida y Salud a las 6 de la tarde, así es que nos vemos el lunes, acompáñenos y que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias.